Ahí sí. Muy buenas tardes, señor Sony. Me presento, mi nombre es María Tenner, soy abogada experta en litigio y en el ámbito de libre competencia y regulación. Eh, Me dicen que usted pidió una entrevista conmigo para hablar sobre un problema que necesita comentarme. Entonces, le comento que en esta entrevista la idea es que usted pueda extenderse lo mayor posible y con la mayor exactitud posible sobre este problema, contarnos todos los datos. Es absolutamente confidencial. Si no le molesta, voy a tomar nota para poder ir recopilando la información y le voy a ir haciendo ciertas preguntas. Luego de escuchar su relato, le voy a ir haciendo ciertas preguntas para ver, para tener más claro el panorama y ofrecer vías de solución o ofrecer posibles vías de solución en lo posible, claramente, si es que no es necesario darle un mayor estudio al tema. Lo escucho. Bueno, le cuento. Yo no sé si tengo un problema, pero si que llego a tener un problema, me gustaría que esto fuera realmente confidencial. 100% confidencial. Yo me dedico a la industria de los molinos de harina. Soy productor de harina. Compro trigo, muelo, harina y también afrecho y otras cosas por los animales, pero básicamente harina en la octava región. Y básicamente nosotros y muchos otros molinos, varios otros, proveemos las panaderías del Gran Concepción. Ese es como el negocio. Y un negocio, como todos los negocios, un negocio que es apretado, que es complicado, entonces tratamos de ver de qué forma son lo más rentable posible y tratar de tener los mejores precios posibles con las distintas panaderías que nos compran a nosotros, nuestros competidores. Eh, bueno, y eso, pues, pero lo que pasa es que las panaderías, en algunas panaderías clientes hace tiempo que vienen diciendo que nosotros todos los molinos que venden en Concepción, todos vendemos casi el mismo precio y yo he escuchado en la prensa este tema de la colusión de las grandes empresas. Yo supongo que esto no aplica a pymes como nosotros. Incluso he escuchado el asunto que habría como penas de cárcel y yo a la cárcel sí que no, ni una posibilidad. Entonces prefiero tener claro que si estoy bien o estoy mal. Perfecto. Ya. Solamente de forma muy previa, la pena de cárcel es posterior a los hechos posteriores al 2016 que entró en vigencia. Por lo tanto, lo primero que todo es que me tiene que referirse a la época de los hechos. ¿En qué época estaríamos hablando o actualmente? Es que no sé si hay hecho o no. Ah, ya. Le cuento. Cuénteme. Como digo, nosotros no somos muchos, debemos ser 5 o 6 molinos. Nos conocemos de toda la vida, muchos se lo conocen de los papás, de los abuelos, y como en toda la industria la gente conversa y pide datos si estás comprando mucho trigo o poco, quién te está vendiendo, a qué panadería le estáis vendiendo, cuáles son peligrosas de pago, le clavaron a uno para que el otro no le venda, ponerse de acuerdo de repente en importar trigo, lo que sea, para juntar volumen. Incluso de proveedores de maquinarias propias del rubro nuestro. Ahí uno conversa con la competencia precisamente porque es la gente que sabe del rubro, digamos. Entonces yo no sé si esto de conversar con la competencia está prohibido o no. Si se puede, nosotros lo hemos hecho, yo creo que lo hace todo el mundo, en una ciudad como Concepción o cualquier otra parte que se conoce con la gente de la misma industria. Tiene los mismos proveedores, va a las mismas ferias, de repente en el extranjero, va en maquinaria, qué sé yo, entonces todos nos conocemos y todos conversamos. Como dominó, no sé, somos socialmente, tenemos actividad común, digamos. Entonces yo no sé si eso se puede o no se puede, yo supongo que es totalmente sano. Ya. ¿Se juntan a comer todos los proveedores de los molinos? ¿Algunos? O sea, nosotros somos los molinos, Sí. no los O sea, proveedores, perdón, digamos. los Nosotros, proveedores de nosotros harina. somos los molinos Sí. y nos juntamos, no es que nos juntemos así formalmente, permanentemente, pero de repente sí, nos juntamos en el Club Concepción, jugamos dominó, comemos, conversamos de la industria y bueno, ahí van saliendo temas. ¿Y con qué regularidad se juntan? No, Más o depende, menos. a veces mucho más seguido, otras veces solamente una vez al mes, pero también muchas de las conversaciones simplemente por celular o por mail o por
WhatsApp y son de repente preguntas súper puntuales. ¿Te pagó, da lo mismo, la panadería La Yuya en Talcahuano? ¿Te pagó o no te pagó? Porque a mí se demoran unos cheques. De repente son conversaciones que son súper rápidas y otras que son conversaciones más largas o entre más molinos. Perfecto. Y en estas conversaciones, cuando van a comer, por ejemplo, al club, ¿me podría ser un poquito más específico sobre el contenido de estas conversaciones? Bueno, depende un poco del momento y todo, pero obviamente vemos el negocio, de qué forma hacemos el negocio más rentable para todos, digamos. Entonces, por un lado, nos damos los datos de comprar trigo y también por otro lado, bueno, conversamos un poquito también las condiciones comerciales, cuánto es el crédito, conversamos sobre precios, qué podemos vender, si la harina está subiendo o no, si hay alguien trayendo de otro lado, harina más barata, de qué forma evitamos de que entre esa gente con harina más barata. Conversamos sobre el negocio. Perfecto. Eh, Mire, señor Sony, acá podríamos tener un caso de colusión. Por lo tanto, la colusión sí aplica a las pymes, no quedan exentas de este delito de libre competencia y que posterior al 2016 también tiene asociada un delito penal, una pena en el derecho penal. Por lo tanto, necesito que sea completamente sincero conmigo si es que quiere que yo sea su abogada y que lo represente y le ofrezca las vías jurídicas, porque va a ser muy distinto si bien ya hay ciertas cosas que está entregando información comercialmente sensible a su competidor, por lo tanto hay ciertas infracciones a la libre competencia. La infracción más grande de la libre competencia es la colusión y podría terminar en un caso ante el Tribunal de Libre Competencia. Por lo tanto, para saber frente a qué escenario nos estamos enfrentando, yo necesito saber que usted me diga con toda sinceridad y con la mayor exactitud posible cuál es el contenido de estas conversaciones, de estos correos, de estos mails, y en especialmente las conversaciones presenciales a las cuales no podríamos acceder. Ya, pero ¿qué es colusión? Define usted primero qué es colusión, para Claro. saber si hemos metido las patas o no. Coludirse significa que ustedes se pongan de acuerdo con su competencia en establecer precios. Por ejemplo, que ustedes se hayan puesto de acuerdo en vender a tal precio la harina a tal panadería, en establecer zonas de producción, es decir, yo me quedo con el lado, por ejemplo, no conozco Concepción, pero le podría decir, no sé, yo me quedo con este barrio de Concepción, tú te quedas con este barrio de Concepción, él se queda con este barrio de Concepción. Ponerse de acuerdo en cuánta harina producir, porque eso obviamente va a determinar la oferta de harina. Ponerse de acuerdo en a ver qué más podría hacer. Bueno, pero usted tiene que entender que nosotros somos del mismo rubro, nos conocemos y Claro. como dicen en el campo, entre bueyes no hay cornada. Nosotros no nos podemos poner a pelear entre nosotros mismos si no solamente somos amigos, si además no nos conviene pelearnos. Eso es normal y eso es natural. O sea, nosotros obviamente, si yo tengo un amigo que le vende a una panadería en el centro de Concepción, yo no voy a ir a tratar de sacarle el negocio a ese amigo mío. Él le vendió toda su vida a esa panadería, y yo vendo mi propia panadería y más o menos nos arreglamos, no sé si por zona, pero nos arreglamos para que no andar molestándonos. Yeah, Ahora, entiendo. claro, de repente esa gente puede tratar de cotizar, pero, pero no podemos estar los 5, los 4 molinos peleando en la misma panadería todos los días. Cada uno tiene su cliente y trata de no tocar al cliente al otro. Y respecto a los clientes, ¿es algo conversado de qué clientes tiene cada uno y de qué clientes, por ejemplo, se parece una nueva panadería? ¿Cómo se enfrentarían ustedes? Chuta, cuando aparece una nueva panadería, claro, a veces hay problemas, pero normalmente depende de la zona. Entonces, si la panadería está en una zona donde es más fuerte uno de mis amigos o uno de los molinos, bueno, él ataca esa zona. Si está en una zona donde yo soy más fuerte y aparece esa panadería, debiera ser mía, ¿Y lo en conversan? general. Bueno, a veces sí, porque los vendedores se desordenan. Entonces, cuando un vendedor aparece
en conversaciones tratando de venderle harina a una panadería en una zona que es mía, yo llamo al dueño y le digo, oye, dile a tu vendedor que se ubique. Está atacando un barrio que no le corresponde. Ya. Claro, ese tipo de conversaciones uno las tiene. Ahí tendríamos un problema. Y le pregunto, precio. ¿Establecen precios? ¿Se ponen de acuerdo en los precios que le van a ofrecer a la panadería? ¿Se ponen de acuerdo en cuánta harina van a producir en las temporadas? O sea, nosotros más o menos sabemos los clientes que tenemos, por tanto los volúmenes los tenemos, sabemos cuántos trigo tenemos que moler, porque más o menos sabemos a cuántas panaderías. Como yo sé cuántas panaderías yo le voy a vender, más o menos, entonces sé cuánta harina tengo que producir. Si yo produjera más harina, tendría que empezar a sacarle panadería a los otros y empezaría una guerra. Entonces no me interesa tener una guerra con ninguno. Entonces yo sé más o menos mi volumen, los otros hacen todo lo mismo y cada uno se regula en su volumen. Y claro, si alguien desapareciera al mercado, quebrara, lo que fuera, claro, ahí quizás trataríamos de producir más harina los otros para compensarlo, para agarrar esa posición, porque no se nos meta alguien más. Y respecto al precio, Y respecto al precio, bueno, respecto al precio, no es que nos pongamos de acuerdo con el precio, pero claro, todos sabemos menos los precios y nadie trata de perder plata. ¿Para qué vender a precios más baratos si podéis vender a precios buenos que te dé margen? Porque para precios más baratos tenéis que salirle a competir a la panadería del otro, entonces no vale la pena. Yo tengo mi panadería, yo vendo mi precio, y claro, los precios tienden a ser medio parecidos. y si la Fiscalía Nacional Económica, ¿conoce la Fiscalía Nacional Económica? Sí, así he escuchado, leído en el diario. Si la Fiscalía Nacional Económica le incauta su celular, ¿te cree que encontrarían WhatsApp o mail refiriéndose a cuánto ponemos el precio para el semestre siguiente en las No, panaderías? no, eso no. No, nosotros las conversaciones por WhatsApp, por celular, lo que sea, son básicamente, como le digo, de que no se metan en esta panadería que es mía, o que saca ese vendedor de ahí, o que anda diciendo lo mismo, que la harina de ustedes es mejor que la nuestra, o que puede conseguirle mejor precio. Ese tipo de conversaciones, pero nunca nos hemos puesto de acuerdo por WhatsApp ni por el celular, no, nunca. Ya. Y por correos tampoco. Y por correo tampoco, no, nunca. Ya, perfecto. Para ese tipo de cosas, así siendo bien sincera, uno ya no es tonto, entonces esas conversaciones son más privadas. Pero han tenido entonces esas conversaciones. Esas Sí, es que conversaciones cuando quieren privadas subir los sí, precios. pero no es que uno no se junte y dice, mira, vamos a definir la subida de precio de tal forma. No, hay una conversación un poquito más, como que nos entendemos ya. Ya. Oye, viste que está subiendo la harina, está subiendo el precio del trigo, yo creo que hay que subir el precio, lo Ya. mismo sea un 15%, Claro, y dice, lo dice de una sí, manera más matizada. yo estoy pensando como un 12, sí, el 12 suena como razonable, pero no es como, ya, vamos a poner el precio a tanto fijo, sí, mandamos un mail y firmamos los dos, no. Ya. No, tan pavos No no es tan somos. burdo. Ya. Mire, lamentablemente acá sí estamos frente a un problema. ¿Usted encuentra? Sí. Lo bueno es que usted acudió a mí rápido, porque si tengo entendido la fiscalía no le ha escrito, no le ha enviado No, nada. oficios, no le ha llegado ninguna comunicación de la Fiscalía Nacional Económica. Yo por lo menos hasta el momento no, nada. Como digo, yo lo que he empezado a escuchar así como que los panaderos están como poniéndose medio, Están reclamando. están poniéndose medio nerviosos. Ya. Seguramente por las mismas cosas que leen en el diario, el tema de los pollos, del confort, del qué Sí, sé yo. pues claro. Ya. Entonces, hay que atacar este problema lo más rápido posible, pero tenemos tiempo todavía, porque no hay una investigación en curso de la cual sepamos. Ya, pues, ¿qué pasa si yo no hablo nunca más con nadie? No me junto con nadie, Ya. ataco una panadería del otro, dejo que alguien me O ataque sea, una lo primero que tiene que panadería hacer. y como que ahí pasamos piola, pues, ¿no? No. O sea, de aquí para adelante, si es que usted quiere efectivamente que nosotros lo representemos, la primera indicación va a ser esa, cortar todo tipo de relación con sus competencias. Yo entiendo que son amigos, yo entiendo que es difícil y yo entiendo que puede ser natural compartir ciertas cosas de la industria, en especial cuando el negocio se pone difícil. Pero lo que busca la libre competencia es que todos los negocios compitan de forma independiente. Y cualquier cosa en la cual se obstruya esa independencia es problemática para la ley de libre competencia en Chile.
Entonces, ya compartir información sensible ya es como, es problemático, lo podrían sancionar por eso, por compartir información con la competencia. Pero acá, bueno, obviamente me va a tener que enviar muchísima más documentación, si es que quiere que lo represente, vamos a tener que estudiar y todo el caso, pero le puedo decir a priori que estamos frente a un caso de colusión, estamos frente a un cartel de Los Molinos. Ya, pues te lo pone alto. Ya tenemos un cartel. Un cartel es la manera técnica de decirle. En realidad es un acuerdo entre los productores de harina. ¿Ya? Pero digámosle acuerdo. Y si bien pueden ser productores, pueden ser pymes, usted dice que le entregan harina a varias panaderías en Concepción. Por lo tanto, igual podría, si es que ellos denuncian ante la Fiscalía Nacional Económica, eventualmente los podrían ser investigados y podría llegar a ser un caso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ser sancionados. ¿Ya? Entonces, por eso necesito que me responda todas las preguntas que le voy a hacer y que veamos en el fondo dos posibles vías, que son las dos posibles que se manejan frente a casos de colusión. ¿Ya? Primero es, y respondiendo a su pregunta, igual podrían investigarlo por los hechos ya ocurridos. O sea, si bien de aquí en adelante tendría que cortar todo tipo de relación, igualmente podría ser investigado y sancionado por los hechos que ya ocurrieron hacia atrás. ¿Ya? Con un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque pasado ese límite de tiempo la acción prescribe, es decir, ya no pueden ejercerla en contra de usted. Pero previa a la prescripción podría igualmente ser sancionado aunque deje de hacer estas conductas. ¿Ya? ¿Desde cuándo que se han puesto de acuerdo? Pues no sé, no hemos puesto de acuerdo, pero yo converso con mi competencia, conversaba mi papá antes, como hace 20 años conversaba. Ya, perfecto. ¿Y usted cuánto tiempo lleva en el rubro? Los mismos 20 años. Ya. ¿Y usted es gerente general Sí, gente general. de una empresa y es una sociedad de Claro, una sociedad responsabilidad familiar. limitada? Una SPA hoy día. Una SPA, perfecto. ¿Cuántos son los productores de trigo? No, los productores de trigo son miles. Perdón, Los productores de harina, sí. los productores de harina somos, la verdad es que hoy día 4, éramos 5, somos 4. ¿Y por qué eran 5 y ahora No, son uno que salió del rubro. Y ahora somos 4. Ya. Y no hay más en Concepción. No hay más en Concepción de Regente, la gente puede traer harina a otros lados, las cadenas de Claro. supermercados traen a otro lado, pero en Concepción somos básicamente 4. Ya, Que dentro de la octava región, pero que vendemos en Concepción. perfecto. Y en Concepción las panaderías entonces compran exclusivamente ustedes, no importan harina. Ah, sí, es muy raro que importen ahí. Ya, Y si importan ahí, nosotros ahí les pegamos unas gruñillas, pero en general lo compran a nosotros. ya. Perfecto. Y entonces usted me dice que hay conversaciones, pero que estas conversaciones no darían cuenta del acuerdo, sino más bien de... O sea, nosotros las conversaciones conversamos las cosas del rubro, Ya. incluido, claro, conversamos, como le digo, precio y todo, pero, Pero no, incluyen también no las hacemos zonas. un documento y nada. Las zonas sí, pero no es que definamos zonas, esto no es como la mafia. Claro. Esto no hay un plano de Concepción con una línea Está roja bien. de aquí para allá. Pero ya No, sabemos a esta altura del partido quién Ya. se dedica a ciertas panaderías son tuyas, ciertas panaderías son mías y ya sabemos quién atiende a quién. Ya. Entonces, le digo a priori, muy burdamente, que estaríamos frente a un acuerdo, que el acuerdo incluye determinación de precios y determinación de zonas geográficas, ¿ya? Dentro de su mercado relevante, que es la Gran Concepción. Perfecto. Este acuerdo, previo al 2016, no implica
posible pena de cárcel, pero a partir del 2016 sí se asocia a una pena de cárcel a la colusión. Explico, para que igual se tranquilice. La pena de cárcel no es previo a toda la investigación en libre competencia, sino que la Fiscalía Nacional Económica tendría que comenzar a investigarlos. Una vez que lo investigue, tendría que darse cuenta de que efectivamente hay un acuerdo, presentar un requerimiento, lo equivalente a una demanda, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Iniciar todo un caso. Los casos en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia duran como 3 años, solo en el Tribunal de la Libre Competencia. Esos casos después pueden subir hasta la Corte Suprema. Y ya una vez, cuando el caso de libre competencia esté firme, lo podrían requerir o sea, podrían investigarlo el Ministerio Público por los hechos posteriores al 2017. O sea, por los hechos del 2017. ¿Se entiende? Posterior al 2016, perdón. Y ahí podría ser investigado con una pena de cárcel. ¿Qué pasa si yo ya no soy más el representante legal? Si contrato a alguien de gerente general. No, no afecta. Son las personas que estuvieron involucradas en los hechos. No es importante la persona formal que está, el papel formal, sino en el fondo es quienes tomaban las decisiones a la época de los hechos. ¿Ya? Entonces, frente a este caso, hay 2 vías. La primera vía es que ustedes se defiendan. Se defiendan, y aquí en el fondo, perdonen la expresión, pero la peleamos. La peleamos de que efectivamente esto no era un caso de colusión, y yo no le puedo decir a priori de esto es un caso ganado o un caso perdido, porque obviamente hay que investigar, hay que hacer un análisis de la industria, hay que hacer un análisis de los efectos que esto tuvo en las panaderías, del poder de mercado que ustedes tienen, de sus conversaciones, de las pruebas que hay de la colusión, etc. De, no sé, por ejemplo, si hay boletas de las juntas de las idas a comer, si es que hay grabaciones de cuando hablaban por teléfono, mensajes de WhatsApp, etc. La segunda vía es que ustedes se delaten. Usted no sé si conoce, si es que ha leído en el diario sobre la figura de la delación compensada. Sí, algo. Ya. Esta figura implica que uno de los participantes de la colusión vaya y toque la puerta de la Fiscalía Nacional Económica y le diga: Fiscalía, nosotros nos coludimos. Y le entregue todos los antecedentes necesarios. ¿Para qué? Para que después la Fiscalía interponga un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de sus competidores. Ahora, tiene positivo de que usted estaría admitiendo públicamente de que se coludieron y de que queda libre de toda sanción monetaria y también queda libre de la pena de cárcel. Lo negativo es que... que mis amigos me van a matar. Exacto. Que hay un problema de que usted tiene esta amistad con los otros competidores. Me tendría que ir de Concepción. Exacto. Pero cuando tenemos hechos posteriores al 2016, yo creo que es una opción a considerar. ¿Y podemos hacer Una los opción. 4? No. La gracia de la delación compensada, o sea, para que sirva la figura, es que es solo para el primero. Solo para el primero. Hay un segundo delator, pero el segundo delator se lleva como la mitad de los beneficios. Pero los beneficios completos que yo le digo, que es el beneficio de la exclusión monetaria y de la exclusión de la pena, es solamente para el primero. Y obviamente en secreto. Usted no puede ir y decirle, usted tiene que ir en secreto y delatarse y entregar toda la información. Y aportar con toda la información, así mostrar los WhatsApp, los teléfonos, todo. Y contar el cuento completo ante la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, esas son las 2 vías. Si a usted le parece, yo le propongo que hagamos 2 cosas. Usted, que ya piense preliminarmente estas 2 opciones, que recopile toda la información que tiene al respecto, toda la información tanto de la industria, toda la información comercial, toda la información que yo le podía comentar sobre el acuerdo. Y por otro lado, yo, una vez que usted me envíe toda esta información, preparamos una presentación
en donde analizamos con mucha mayor profundidad las vías a seguir y cuáles son las implicancias de cada vía a seguir y cuál sería la probabilidad de éxito, por ejemplo, de que nos defendiéramos ante un caso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuál sería la probabilidad de fracaso o de que la Fiscalía logre probar la colusión, cómo funcionaría en el caso de que y en base a eso, no sé si es que realmente le recomendamos o no denunciarse ante la Fiscalía Nacional Económica. Lo único bueno de aquí, don Sonny, es que tenemos tiempo, porque hasta el momento no están siendo investigados. Pero tampoco podemos conformarnos, porque si usted dice, como usted dice, ya los panaderos están reclamando, no sabemos si es que alguno ya denunció recientemente ante la Fiscalía y la Fiscalía ya está iniciando la investigación. Eso no se puede saber. Solamente lo van a saber cuando la Fiscalía le comunique oficialmente que está siendo investigado. Y ahí me puedo... Todavía se puede delatar. Sí, se puede delatar hasta antes de que la Fiscalía interponga la demanda ante el Tribunal de Libre Competencia. Pero ya nos avisa antes de eso. Cuando no avisa cuando la va a interponer. No, sí, pero empieza a investigar, empieza a preguntar. Sí, lo van a llamar a declarar, van a llamar a declarar a todo el resto, entonces usted va a saber cuando ya la Fiscalía está tomando como forma su investigación. Y las investigaciones de la Fiscalía se demoran. Aparte que, bueno, son un rubro chiquitito, entonces no van a ser prioridad de la Fiscalía Nacional Económica, obviamente. Pero igual le tengo que decir que hay personas perjudicadas por este acuerdo. Por lo tanto, si es que tiene noticias la Fiscalía sí lo va a investigar y lo va a investigar hasta el final. Lo que pasa es que nosotros estamos en un rubro medio sensible porque si esto se llega a saber y es público, aparte del problema con mis amigos, digamos, con mis colegas, vamos a ser los culpables de lo caro del pan de Concepción, digamos. Claro. Que es como el tema de los remedios. Sí, efectivamente. Es un tema súper complejo porque afecta como el caso de supermercado, el caso de los pollos, afecta al común de las personas. Entonces, y efectivamente, bueno, usted me tiene que enviar los documentos, pero efectivamente si es que ustedes subieron mucho los precios, van a haber afectado a las personas y por lo tanto sí sería súper problemático que se hiciera, o sea sí le va a traer muchos problemas y tiene que saberlo desde ya eso. Y el caso se puede hacer público de las dos formas. Se puede hacer público en el caso de delatarse o se puede hacer público en el caso de que usted decida defenderse, porque los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son públicos. Entonces, y la Fiscalía también, hay un punto en donde su investigación también son públicas. Entonces, de que se va a saber, se va a saber. Así que eso creo que desde ya lo tiene que saber. Entonces le pido que, si le parece como paso a seguir, entonces dejamos que usted me envíe toda su documentación, todo lo que tenga en sus manos. Nosotros preparamos una presentación más acabada y nos juntamos con el equipo jurídico que tomaría el caso, ¿ya? Previo a eso, cuando me mande toda su documentación, yo le mandaría una propuesta de honorarios, ¿ya? Y si usted acepta la propuesta de honorarios, nos ponemos a trabajar en el caso lo antes posible. Y como paso a seguir, importantísimo, es que usted tiene que cortar todo tipo de relación con sus competidores. Toda. Pero entonces no puedo salir a jugar golf con ellos. Pero si son mis amigos. Yo entiendo que son Concepción sus amigos. somos todos del mismo colegio. Sí, yo entiendo que pueden ser muy amigos, pero ahora se pueden ver implicados en un caso de acuerdo. O sea, en un caso de defensa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Cruzo la vereda al frente. Si en lo posible, sí. Que obviamente no le estoy diciendo, o sea, no es que no se tienen que ver nunca más en la vida, pero ahora, mientras no sabemos qué es lo que va a ocurrir y estamos en esta situación muy delicada, trate de evitarlos, ojalá al 100%. Trate de no escribirles, no llamarlos, porque cualquier cosa, aunque sea con motivos incluso personales, se pueden confundir. Así que le pido que por favor corte todo tipo de relación con ellos. Y que apenas pueda, me envíe todos los documentos, en el caso obviamente de aceptar los honorarios. Desde ya decirles que va a ser un caso difícil y va a ser un caso, los casos de colusión son casos caros. Yo entiendo que no son una gran empresa, no son Walmart, no son
pero igual son casos que requieren mucho trabajo por parte de los abogados, de mucho estudio, de revisión de toda la prueba, de la colusión, de revisión de los correos, porque nosotros tenemos que hacer una revisión gigante interna para adelantarnos a la Fiscalía Nacional Económica. Y también va a ser un caso súper difícil, como yo le digo, en lo personal de usted, por toda la relación que tiene con sus amigos, que toda esa relación se puede ver muy comprometida y lo tiene que saber desde ya, y porque va a ser un caso de connotación pública, ¿ya? Yo desde ya le digo que entiendo que es usted quien tiene que tomar la decisión, pero que desde ya que empiece a barajar las dos opciones, en especial por lo que le hablé de la pena de cárcel después del 2016. Así que aunque pueda sonar muy difícil por los amigos que tienen en común y todo, desde ya le digo que comience a barajar un poco la opción de la delación compensada ante la Fiscalía Nacional Económica. Y que aparte solucionaría un poco en parte, el tema público. O sería en el fondo una forma de pedir disculpas por lo ocurrido. Y usted obviamente ahí podríamos trabajar una forma de pedir disculpas por lo ocurrido y de disculparse en el fondo ante el público por lo que ocurrió y que no tenían mayores conocimientos sobre el tema. Pero también podría ser una opción arriesgarse, tratar de que haya como una especie como de la guerra a la harina, por decirlo de alguna forma, y asumir que ya no nos investigaron para atrás y de aquí para adelante portarnos bien. Claro. La otra opción es correr el riesgo. Correr el riesgo es esperar que no hayan sido denunciados ante la Fiscalía Nacional Económica, porque si fueran denunciados, ahí ya la Fiscalía inicia la investigación y va a tener motivos plausibles para seguir investigando, claramente. Entonces, que no haya ninguno lo haya denunciado y de aquí para adelante cambiar completamente el modelo de negocio, cambiar la lógica de negocio, y ahí nosotros podríamos asesorarlos en un programa de cumplimiento de la libre competencia, es decir, un programa como de compliance, de analizar toda la empresa y todas estas malas prácticas de las cuales yo les hablaba. O sea, poner fin al acuerdo, lo primero, pero más allá de eso, poner fin a todas estas malas prácticas desde la óptica de libre competencia. Eso también es una opción. Ya, perfecto, estoy claro. ¿Está todo claro? Sí, ¿Tiene alguna otra pregunta, inquietud, algo que lo podemos ayudar? No, ahora tengo que pensar. Ya. Y mandarme toda la documentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.